Está aquí Gustavo Pedraza, el analista político muy reconocido en la sociedad, para hablar. ¿Ya llegó? Ya está Gustavo aquí en el estudio de Radio Marítima con nosotros. Perfecto. Así que si quieres hacerle algunas preguntas también para que empiece a abordar. Yo les hago ahorita una pregunta y luego ya entramos en contacto a las 11 porque no quiero tampoco que ustedes alteren su agenda. Ojalá que nos estén escuchando hasta Santiago de Chiquito. A veces llega la señal, a veces no llega, pero quisiera hacerle una consulta, escucho la respuesta de Gustavo y me desconecto. Perfecto. Me gustaría mucho contarle a Gustavo Pedraza, justo nos ayudaron, como yo decía, a comprender un poco qué era lo que estaba pasando. Gustavo, estas elecciones ya no son solamente un problema de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, debieran involucrarse todas las instituciones, la gente que es representativa de Santa Cruz, o no. Y estoy haciendo la pregunta no desde la perspectiva de los partidos políticos, porque he visto ya que el MAS, que Mostas, que no me acuerdo quién más, he leído en el periódico, en estas últimas 2 ediciones que me prestaron ayer aquí en San José, ya están pronunciándose también. Estoy hablando de la institucionalidad que debiera preocupar por lo que hace René Moreno. Hola Maggie, buen día. Como siempre, un gusto conversar en la radio, en tu programa, y con Anne ahora viéndola también coordinar la actividad que para mí es esencial el fin de semana, ¿no? No escucho nada. Lo hemos dicho siempre, Maggie, no sé si estás escuchando ahora. El problema de la universidad, sin ninguna duda, representa la necesidad urgente de cambiar, pero no cambiarla únicamente el comité electoral, no ordenar solamente el proceso para elegir autoridades. Ese desorden, esa descomposición a la que hicimos referencia en cada vez que nos tocó intervenir, no es más que el síntoma de que la institución tiene que cambiar de una manera muy sustancial en su forma de organización, que están colapsadas, pero también en el cumplimiento de su misión. Necesitamos una universidad que responda a los desafíos del siglo XXI. Ya hemos hecho el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los males, y hay que entender que lo que necesita que se cambie en la universidad es la misma concepción de lo que es la enseñanza, la investigación científica, la extensión universitaria, es el fortalecimiento del estamento docente, de su formación, de revisar y reformar las formas de admisión del docente, de las formas incluso de pagarle su salario en cuanto a digamos relación con sus actividades, es la forma de gobernarse internamente. Hay que debatir el concepto, la validez, la actualización del gobierno interno de la casa de estudios. Tenemos un modelo único en América, bueno, en realidad el modelo boliviano es único, del cogobierno docente estudiantil. Tenemos que ver dónde se está fallando. Hay gente que dice que hay que abolir el concepto del gobierno, hay otros que dicen que hay que abolir la autonomía, y esas cosas son las que tenemos que debatir, ¿no? Hay que entender que la autonomía prácticamente nace con el concepto de la universidad moderna en el siglo pasado en América Latina, pero en Europa la autonomía es una institución que nace con la universidad propiamente dicha en el siglo XIV. Este concepto de la autonomía es prácticamente inherente
a la actividad misma, porque tiene que ver con la autonomía del conocimiento con relación al poder político o al poder económico. El cogobierno es el que requiere estudiarse, ¿no? En Bolivia es el único modelo donde tenemos un cogobierno paritario, docente estudiantil. En todas las partes del mundo los cogobiernos tienen participación de otros actores, ¿no? En gran medida de los alumnos de esa universidad. Hay que discutir la posibilidad de ampliar, digamos, espacios a actores de la sociedad en el gobierno universitario que fortalezcan la conducción de la universidad, que no sea la disputa del poder político interno el bien mayor o la actividad que absorba la energía de todos los actores al interior de la René Moreno. Y esto hay que hacerlo en el marco también, y sería muy útil para el país, en el marco de una acción colectiva en todas las universidades públicas que tiene Bolivia, porque no es un tema estrictamente de Santa Cruz. La crisis, la situación de necesidad de cambio urgente en la educación superior es en todo el país. Por tanto, es un buen momento también para que desde Santa Cruz se convoque, se envíe un mensaje al resto del país sobre la pertinencia del momento porque estamos pasando para reformar la universidad pública. Quizás las crisis en las otras universidades son mucho más profundas, más agudas de las que tenemos nosotros en Santa Cruz. El caso de la UPEA del Alto es una universidad que está cambiando rectores constantemente. El caso de la Universidad de San Simón ha tenido una crisis muy dura, el caso de la Universidad de Tarija. Es decir, no hay una universidad pública que esté en condiciones normales. Yo creo que este caso nos hace ver, o sea, esta situación nacional nos hace ver la pertinencia de que desde Santa Cruz se inicie un proceso de reforma universitaria para que podamos instalar al interior de la institución un proceso de transformación profunda. No solo quedarnos con los nombres de los candidatos que han sido perjudicados o las fallas electorales, ¿no? Esos son, como digo, son síntomas de la gravedad del problema y son, diríamos, oportunidades para cambiar la institución, ¿no? Por el momento esa es mi respuesta a tu pregunta, Maggie. Vamos a conectar a Maggie para... Maggie, ¿tienes algún...? Quiero hacer un comentario final. Estoy con algunas dificultades para escuchar bien lo que usted está hablando allá. Lo primero que voy a hacer así tajante, estoy absolutamente convencida que el problema no es la autonomía y el problema tampoco es el cogobierno. El problema está en cómo estas dos figuras se han ido deteriorando, se han ido convirtiendo en función a personas que han quedado a la cabeza de la administración de la universidad. No es un problema solo de la René Moreno, eso me parece importantísimo subrayarlo. La San Andrés de La Paz ha tenido problemas violentísimos, ¿no? Acordemos con de Waldo, la de San Simón también, como decía Gustavo, la de El Alto, pero además la de otras organizaciones. No olvidemos qué es lo que ha pasado en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz, recuerdo hace unos años, ya la han restituido a Paro, que la habían sacado, pero prácticamente a patadas de ahí. Hemos visto qué ha pasado en las elecciones de la CIDOB, lo que pasa, o sea, hay un problema, que es ya un problema político, ¿no?, de cultura antidemocrática, lamentablemente implementando desde los sectores políticos partidarios, y eso no lo podemos olvidar, porque las grandes disputas que hay tienen a esas corrientes y aprovechan todo el electoral, ¿no? Entonces yo creo que ojalá no se retroceda ni en la autonomía ni en esta figura que es democrática del gobierno, lamentablemente virtuada hasta ahora. Ya se verá en el proceso. Lo segundo que quiero poner en esta parte, lo puedan debatir, es que más allá de que hay un problema de fondo que es apenas el síntoma, yo creo que es momento de ir aplicando también sanciones. Hay una junta electoral permanente, no recuerdo si es esa hombre,
trabajando en los procesos electorales en las universidades de periodo a periodo, de claustro a claustro. O sea, no ha sido nombrada hace un mes para administrar un proceso. Hace 3 años que reciben sueldo para trabajar en la administración del proceso electoral que se hace en las universidades para elegir rector, vicerrector, decano, subdecanos y directores. No es concebible que hubiera habido el quilombo y el desastre que hubo, que se hubieran realizado además las elecciones, creo yo, por presión de Saúl Rosas, que ya lo tenía todo controlado para ganar las elecciones. Estoy hablando de una percepción absolutamente personal, pero en base a datos, a informaciones, que ahí las puede también compartir. Creo que esos son 2 temas así centrales. El tercero, es verdad, hay un problema que tiene que ver ya con la preocupación de lo académico. Y ahí mi pregunta es, ¿están convocando instituciones para que se ocupen por la universidad? Pero me pongo a pensar, ¿cuál de las instituciones, las cívicas, las civiles, hasta las ONG si queremos, pueden tener la autoridad moral para señalarle a la René Moreno los errores que está cometiendo si esas mismas instituciones no han sido capaces de corregir sus propios errores que tienen que ver con el punto 1 que he señalado? Eso me parece que hay que aprovechar esta gravísima de la universidad, ¿no? Para poner los temas que son de fondo. No nos olvidemos que muertos y heridos han habido absolutamente en muchísimos, en todos los conflictos que yo recuerdo de los últimos 10 a 15 años, y estoy hablando de periodos democráticos. Así es, Maggie. Vamos a hablar sobre eso también y de varios puntos que el licenciado Gustavo Pedraza va a compartir, va a analizar con nosotros aquí de este terrible proceso que ha acontecido en estos últimos días. La posibilidad de haber evitado todos estos actos que vos decís. No sé por qué no escucho nada. Haber evitado que todo, es la comunicación, Maggie, que por haber evitado que suceda todo esto con los chicos que hay heridos, todas esas cosas no deberían suceder, todas esas cosas deberían ser fáciles de administrar, de manejar, o sea, no debe haber mucho complejo en un proceso eleccionario, es decir, eso vamos a consultarle al licenciado Pedraza. Maggie, ¿nos conectamos a las 10 para la entrevista con el alcalde? A las 11, perfecto, ya, un abrazo, Maggie, ya. Continuamos, licenciado. Quiero que usted haga un análisis general de toda la perspectiva, todo lo que ha podido observar, qué cree que va a pasar también en estos días hacia el futuro proceso eleccionario que debería ser ya antes del 25 de julio, ¿verdad? El 25 de julio debería estar posesionado el nuevo rector. Bueno, lo que conocemos como última decisión, Annelise, es que han anulado, o sea, la Junta Electoral, la Corte Electoral Permanente ha anulado el proceso eleccionario de rector y vicerrector, y por tanto el lunes creo que va a reunirse el Consejo Universitario para poder establecer la hoja de ruta para las nuevas elecciones. Y aquí, ¿qué es lo que quiero yo precisar, ¿no? A mí me parece importantísimo identificar el momento en el que estamos y hacia dónde se debe ir. Toda esta descomposición institucional al que hago referencia siempre, ¿no?, ha mostrado las condiciones objetivas que se le llama en la teoría política para cambiar. La universidad tiene condiciones objetivas, es decir, ha madurado esta condición para que se proponga un cambio importante que supere todos los problemas que estamos discutiendo diariamente. Lastimosamente, en algunos procesos de cambio tienen que haber estas crisis, o sea, son manifestaciones naturales. La última acción del pasado jueves hizo estallar una crisis violenta en la noche en la universidad, y esto no era otra cosa sino la confirmación de la urgencia de cambiar el orden de cosas.
¿Y quiénes están siendo los protagonistas de este proceso de cambio, ¿no? Y aquí es donde ya entramos a las condiciones subjetivas. Hay dos condiciones siempre en el campo político para cambiar. La condición objetiva, que es la que hemos dicho, ¿no? Internamente, la descomposición, las irregularidades, en todos los ámbitos nos muestran ello. Y las condiciones subjetivas, que son el grado de organización de los sujetos que quieren cambiar la universidad en este caso. Y los estudiantes aquí han jugado un rol fundamental. Los estudiantes históricamente siempre han sido el motor de cambio institucional, pero también han sido los estudiantes, me recuerdo cuando éramos nosotros líderes estudiantiles, han sido también actores importantes en la lucha por la democracia, en la conquista de derechos, en la propuesta de desarrollo, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora es que el movimiento estudiantil ha tomado conciencia, ¿no? Que el movimiento estudiantil en la René Moreno se está organizando, está en un proceso germinal de organización para hacerse cargo del proceso de transformación universitaria. Y eso es lo que hay que valorar. O sea, este factor de organizar las condiciones subjetivas es la tarea que tienen los actores internos en la universidad. Me parece de mucha relevancia expresar esto, porque ningún cambio llega a ser profundo y sostenible si no se organizan las condiciones subjetivas, si no se organiza un movimiento, si no se organiza el sujeto histórico al interior de la universidad. Generalmente el sector docente el estamento docente ha sido siempre el más conservador. ¿Por qué? Porque el sector docente no está en gran medida muy interesado en que cambien de una manera radical las condiciones, ¿no? Sin embargo, en el sector docente hay referentes, hay profesionales que piensan igual que los estudiantes, que están ante el desafío de cambiar la universidad. Este grupo de docentes que piensan que la universidad tiene que cambiar en gran medida son los aliados en este caso. Estos docentes que son minoritarios y los estudiantes que se han visto son mayoritarios, tienen que constituir una organización, ¿no? Y también tiene que haber un acompañamiento desde la sociedad. Es decir, los actores sociales más interesados, más cercanos a la institución, tienen que ser parte de este proceso de transformador, manteniendo la autonomía y el gobierno interno universitario, por supuesto, ¿no? Así que hay que ir más allá de los nombres, y este es un detalle importante. No importan aquí quiénes perdieron, quiénes ganaron. Hay que salir de estos aspectos coyunturales, formales, para no equivocarse. Esta elección no ha sido anulada porque un candidato perdió o fue escamoteado su voto, o esta elección no ha sido anulada porque no actuó bien solo el comité electoral. Esta elección ha sido anulada porque todo el cuadro del proceso electoral, institucional, político, no fue transparente. Es decir, no se debatieron las propuestas, y obviamente el incumplimiento de los pasos formales fueron el gatillador, ¿no? El caso de la última decisión de la Corte Electoral. Mi punto acá, cuando digo hay que ir más allá de los nombres, es decir, los estudiantes, creo yo, no tienen que quedarse con el eslogan de que un candidato, digamos, el candidato Cadima, es el único referente y el que va a conducir el proceso de cambio. No, ningún cambio tiene salvadores individuales en ninguna parte del mundo. Lo que hay son liderazgos, ¿no? Y en el caso universitario tienen que consolidarse los liderazgos estudiantiles, y estos son los liderazgos que, articulado a estos cuadros docentes, que han sido algunos candidatos, pero también hay que abrir las puertas a que otros puedan ser candidatos, ¿no? No hay aquí que uno es el que va a dirigir el proceso, no.
¿no? La universidad es una institución muy compleja y uno de los principales requisitos para conducir una institución de esta naturaleza es el conocimiento científico, es la formación académica altísima y obviamente la capacidad política de interpretar ese momento y cómo cambiarla, ¿no? No creo yo que la René Moreno necesite un rector que sepa gritar, que sepa acusar o que sepa solamente denunciar. La René Moreno necesita un rector con una alta formación académica, porque esa es la misión de la universidad, es la formación académica, es la investigación científica, es la adquisición del conocimiento, la transformación del conocimiento en tecnología, y por tanto necesitamos autoridades con esa formación y necesitamos que se animen docentes que tienen esa formación y que no se han manifestado seguramente hasta ahora, porque los que han estado presentes en su gran mayoría han sido candidatos, han sido autoridades, sí, ¿no? Es como un círculo ahí que claro, han sido siguen rotando, presidentes, ¿no? De los docentes, han sido vicerrectores, han sido rectores, y en gran medida los males que acarreó la institución en los últimos años son consecuencia de este turno, de este pase de posta entre dos grupos, ¿no? Y no han podido ser parte de este proceso personajes con la formación, digamos, académica, con nueva visión, que no sean parte de estas estructuras de poder. Así que estas estructuras de poder tienen que ser derrotadas, es decir, tienen que asumir estos grupos, que tienen que abrirle espacio a nuevos actores, porque no le va a hacer bien a la universidad, o sea, no le va a hacer bien a este proceso, si quienes se presentan a la próxima elección son los mismos de siempre, o sea, vamos a mantenernos en el mismo lugar. Lo que está sucediendo al interior de la universidad es la oportunidad para dar un salto, porque si son los mismos candidatos los que van a ir a elecciones de aquí a 90 días, en realidad no estamos ganando mucho, no cambia nada. No cambiaría nada y simplemente repetiríamos digamos todo lo que ha sucedido en los últimos 2 meses, ¿no? Tiene que constituirse una nueva autoridad electoral, tiene que establecerse nuevas normas para los procesos electorales, ¿no? En cuanto a campañas, contenido, y tiene también que valorarse ciertas características de los candidatos que puedan ser rector, ¿no? Me parece importante este aspecto porque de lo contrario vamos a mantenernos nomás en que las elecciones estuvieron malas, mejor dicho, no estuvieron transparentes y anulamos y se presentan nuevamente los mismos candidatos. No, yo creo que no nos va a ayudar esto. Es decir, este proceso tiene que servir para cambiar radicalmente los procesos de elección, la participación, pero tenemos que tener en mente que lo que hay que construir es una universidad científica, una universidad que no sea espacio de disputa del poder, de los cargos, que el botín no sea el canal universitario, la dirección de extensión o de bienestar, las becas, o sea, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, tiene que reformarse antes de las elecciones la norma electoral, ¿no? Y tiene, desde mi punto de vista, Annelies, la universidad, y yo creo que todos los candidatos que se van a animar a presentarse, tendrían que tener en mente la realización de estos cambios profundos en un congreso universitario interno, donde se cambie el estatuto, donde se cambien las condiciones para ser docente, donde se establezcan objetivos concretos que tengan que ver con la formación universitaria. Yo creo que hay profesores, hay profesoras en la universidad que tienen toda la capacidad para asumir este tipo de responsabilidades, de desafíos. No han estado hablando públicamente o no han participado en los procesos electorales porque ven o han visto que la mayoría en realidad de sus colegas están en los distintos grupos. Me parece que este es un buen momento
para esos profesionales que están en la universidad, que tienen un trabajo destacado en su rama, para que se animen a ser parte de este proceso. Se me vienen muchas mujeres en la mente a mí. Mujeres y hombres, ¿no? Porque hay de todo. O sea, yo conozco gente brillante, de ¿no? los 1515 creo que han votado, no son seguramente 100, ¿no? Pero hay mucha gente que ha contemplado seguramente con pena, azorada, lo que ha pasado, ¿no? Y no se ha animado a ser parte de esta disputa por el poder interno, sabiendo que aquí los que ganan son los que tienen aparatos, ¿no? Los que tienen lealtades, los que han logrado a lo largo de toda su permanencia en las estructuras de poder institucional mantener lealtades, ¿no? Como digo, así que yo creo que es el momento para que este grupo de profesionales que está al interior de la universidad se pueda animar y ser parte de este proceso. Y también es un buen momento para que los estudiantes mantengan su independencia de cualquier candidato. Es decir, los estudiantes tienen que constituirse en el motor de este proceso de cambio, más allá de los nombres de los candidatos. Lo peor que le puede pasar al movimiento estudiantil es amarrarse al nombre de un candidato. Y ahí me parece que el proceso de cambio sería corto, ¿no? Los estudiantes tienen que también definir una visión. Ellos, con su edad, digamos, joven, tienen las capacidades para hacerlo. Tienen las capacidades para discernir y para construir una visión de la universidad que necesitamos en el momento histórico, ¿no? Yo tengo una consulta, porque este ilustre Consejo Universitario tiene poco tiempo para hacer todo este proceso de llamar a la nueva elección, generar la hoja de ruta, cómo va a ser, cómo va a suceder. Quizás el congreso que usted menciona que debe realizarse no va a ser en estos días, pero es una tarea pendiente que debería realizarse en la universidad. Mi pregunta es si este consejo ilustre, este ilustre consejo universitario, no va a tener la misma situación que la Corte, que también tiene sus favoritismos, sus intereses propios internamente, que vayan a dar como resultado nuevamente la repetición de lo que ya está pasando, ¿no? El consejo universitario es la estructura compuesta de docentes y estudiantes, digamos, es el gobierno universitario. Y sin duda alguna, la actual estructura responde a la realidad de la universidad, que está en transición, es decir, al antiguo modelo de gestión. Pero saben los miembros del Consejo Universitario que tienen que cambiar esa estructura. Es decir, las nuevas elecciones de decanos y de directores, vicedecanos, es decir, va a cambiar la composición en alguna medida, ¿no? Porque los representantes, digamos, del Consejo Universitario, del sector docente, aparte de los de base, son estos representantes que han sido elegidos, ¿no? En este sentido, yo creo que el Consejo Universitario tiene que admitir que el proceso ha sido, digamos, ha sido anulado y tiene que tomar decisiones. Pero las decisiones que tiene que tomar el Consejo Universitario tendrían que ser con las autoridades nuevas que han sido electas, ¿no? Estas decisiones sobre las nuevas reglas del proceso electoral. Yo creo que hay que reconocer los riesgos que hay. Ellos internamente tienen conocimiento de cuáles son la correlación de fuerzas, de cuál es la correlación de fuerzas ahora. Yo particularmente no conozco la composición, pero asumo que la correlación de fuerzas todavía le favorece al modelo pasado, más conservador, ¿no? Y este modelo conservador, diríamos, donde incluso hay estudiantes, es el que tiene que cambiarse. O sea, la composición de ese consejo universitario tiene que cambiarse porque han habido cambios en el nivel de autoridades académicas. Y seguramente el próximo paso será la elección de estudiantes. Y ahí es donde ya el movimiento estudiantil, que ha tomado conciencia, que está demandando el cambio, es cuando tiene que ocupar espacios de poder. No será sencillo ni será corto el proceso
para cambiar esta estructura de poder interno, pero para empezar tienen que, como decía al principio, tienen que construirse las condiciones subjetivas, y esto es el sujeto al interior de la universidad, la organización, ¿no?, o el sujeto en términos políticos que va a conducir este proceso de cambio, ¿no? Los estudiantes y los docentes. No es un nombre de un frente, sino es una organización que construya una ruta crítica, o sea, una visión que hay que reformar del estatuto. Ya es una consecuencia de ese plan, de esa propuesta que este sujeto político tiene que plantearle a la comunidad universitaria internamente, ¿no? Tengo otra consulta, el licenciado Gustavo Pedraza. Todo lo que se suscitó en estos últimos 3 días, que ha sido terrible, bochornoso, había la sociedad estaba atenta, estaba exigiendo, pidiendo que se pare, que algo suceda. ¿Cómo la sociedad civil puede jugar un rol activo en este proceso? Justamente con lo que decía Maggie, que hay muchas organizaciones que han mediado luego de los acontecimientos y que no tienen la moral como para poder mediar y decirles qué hacer cuando ellos no han resuelto sus políticas internas. Entonces, la sociedad civil, ¿qué rol podría jugar? ¿Cómo podría ser? ¿Qué instituciones deberían estar ahí? O yo, ciudadana, ¿cómo puedo aportar para que este cambio en la universidad, que yo no estoy en la universidad, pero seguramente mis hijos, seguramente mis familiares van a ser parte de la universidad o son parte de la universidad? Claro, hay a veces un concepto equivocado desde afuera, ¿no?, sobre la autonomía universitaria. A veces se piensa que la autonomía es una especie de inmunidad, ¿no?, o de autonomía absoluta, donde todo tiene que resolverse en la universidad, y no es así. La autonomía universitaria es una institución constitucionalizada que le da a la universidad el derecho de autogobernarse y administrarse, pero no la aísla de la dinámica social, no la aísla de los procesos productivos, de los procesos de desarrollo, y por tal razón es perfectamente posible de que la sociedad cruceña, en este caso, participe de este proceso, participe como no solo crítica, ¿no? Porque ¿qué hemos tenido en este periodo, en estos últimos 3 meses? Hemos tenido el escrutinio desde la sociedad cruceña hacia la universidad, y los medios de comunicación han jugado un rol de mucha relevancia, porque han puesto espacio, han comunicado a la sociedad lo que sucede en la universidad, y esto no pasaba antes, ¿no? Por la gravedad, digamos, de la crisis, los medios en gran medida han sido actores clave en este proceso para mostrarle al pueblo lo que estaba sucediendo. Y por tanto, la universidad a partir de ahora tiene que integrarse más. Sus acciones van a ser más vistas. Seguramente ya no va a haber el agilamiento que ha tenido la institución en los últimos años, y no veo ningún impedimento para que las instituciones más interesadas, ¿no?, sean privadas o sean públicas, sean parte del proceso. O sea, ahora hay que afinar un tema muy, muy importante, ¿no? La misión de la universidad es desarrollar conocimiento, es realizar investigación científica, es enseñar a los jóvenes, que cada año en Santa Cruz son cerca de 45.000 y entran a la universidad cerca de 12.000, creo, ¿no? O sea, esa es la misión de la universidad. O sea, ciencia, conocimiento. Y no podemos poner a la ciencia, al conocimiento, a la enseñanza en manos de personas que están simplemente interesadas en espacios políticos, en espacios de poder, ¿no? No hay que perder de vista la misión de la universidad. La misión de la universidad no es establecer estructura de poder interno o ser parte de la estructura de poder regional, no. La misión de la universidad es investigar, enseñar, ¿no? Inventar para el desarrollo de la sociedad. Eso es, no hay que salirse de ahí. Hacer arte, hacer cultura es parte también de su actividad, pero no debemos
confundir a la universidad como un espacio de poder donde todos los órganos de la sociedad civil, los obreros, los campesinos, tengan que participar en esas estructuras de poder. Me parece importante definir este asunto, Anné. ¿Y qué rol juegan, por ejemplo, dentro o hacia esta autonomía universitaria, la presencia del alcalde y el gobernador? Porque yo los vi ausentes en toda esta semana y en todos los conflictos. Bueno, así como la autonomía, así como el gobierno municipal tiene su autonomía, ¿no? El gobierno, la universidad también tiene su autonomía, o sea, son autonomías parecidas, pero no son idénticas, ¿no? Yo creo que tiene en gran medida espacios para recomendar, para participar en los estamentos, los niveles del Estado, nacional, subnacional y local, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para que estas instituciones y quienes las están administrando emitan una opinión, sean parte de la construcción, digamos, de una visión, y no se inhiban, ¿no? O sea, no quieren meterse por respetar la autonomía. Sin embargo, yo creo que tienen un rol fundamental en la paz y, digamos, en la mejora de la construcción hacia un futuro mejor de la ciudad. Tienen que hacerlo. Yo no creo que sea un rol activo. El rol activo determinante está al interior de la universidad. Es decir, sin embargo, quienes están administrando el Estado en el nivel subnacional, en el nivel local, en el nivel nacional, también deberían ser parte de un proceso de reflexión, de debate, positivo, de discusión. ¿No? Claro, porque el rol de la universidad es de la formación científica, ¿no? Académica, científica. El rol del gobierno local es gobernar la ciudad, el rol del gobernador es gobernar el departamento. Y la ciencia, el conocimiento, la tecnología son las principales herramientas para el desarrollo. Tiene que haber una relación, claro. Tiene que haber una relación entre estos actores, ¿no? En vez de contratar consultoría, digamos, de fuera del país, ya sea la alcaldía, tendría que tener una alianza con la universidad. ¿Por qué? Porque la investigación, la estadística, por ejemplo, no sé, pues el tema del transporte urbano, ¿no? En vez de contratar consultoría del Japón o de Alemania, es decir, ¿por qué no articular una alianza con la facultad del Hábitat de la René Moreno, donde hay carreras que tienen, digamos, mucha relación con el campo del desarrollo urbano, ¿no? Es decir, ¿por qué estos estudiantes, que creo que son más de 2.000, no son parte, ¿no? O los docentes también, de procesos como este, o en el campo de la cultura, o en el campo de la comunicación, en el campo de la administración pública, ¿no? La universidad tiene la carrera de administración pública, es decir, y esta carrera debería ser parte también como aliada, como articulación de los gobiernos locales, del gobierno subnacional, etcétera, ¿no? Me parece que no es únicamente entregar profesionales formados. Hay muchos jóvenes formados, politólogos, ¿no? Desempleados. Que están trabajando en la gobernación, en la alcaldía, y hay otros que están desempleados, seguramente trabajando de todo. Pero ¿cuál es mi punto acá? Mi punto es que en el proceso de formación, los estudiantes ya tienen que conocer cómo funcionan las instituciones. Lo que pasa es que en las aulas es la repetición del texto la que predomina, y no, digamos, el conocimiento directo del caso, ¿no? En muchas universidades, las más destacadas del mundo, el caso es el principal recurso para la enseñanza. Y cuando digo el caso, por ejemplo, un estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública analiza un caso real de la alcaldía de Santa Cruz, el caso de los mercados, listo. Tienen que hacer un diagnóstico porque hay el desorden, porque hay conflictos, etcétera, ¿no? Por tanto, la formación de los estudiantes en cada una de las materias tiene que estar íntimamente relacionada con la realidad donde ellos van a ir a trabajar, claro. Y eso pasa en todas partes, o sea, no es un invento, no hay nada que inventar. Es solamente fijarse qué hace la Universidad de San Pablo, que es la mejor de América Latina, o qué hace la Universidad Católica de Chile, que es la otra. Aplican estas herramientas,
Es decir, no es el docente y su clase magistral únicamente, es sin duda la capacidad del docente. Cuando un docente tiene una buena formación, sabe que el estudio de la realidad se lo hace a través del estudio de caso, ¿no? Y por tanto aplica esa metodología, ¿no? No se remite solo al texto, ¿no? Que es lo más abstracto. Sin duda que el mejor conocimiento es el de primera mano, y este al que yo te digo, el conocimiento después del análisis del caso, ¿no? Son esos los temas, Anne, que hay que tomar en cuenta. Es decir, hay que salir en este momento de esa visión unidireccionada que yo creo hay en la cabeza de mucha gente, de que aquí el problema son las campañas y las elecciones, las fiestas y los pacumutos de IVA. No, esos son síntomas que hemos visto de la descomposición que hay. Por lo tanto, la raíz de estos problemas, de estos síntomas que hemos visto, es la que hay que cambiar. Hay que cambiar esa matriz del desorden. La matriz de toda esta descomposición está en estas estructuras internas que tiene la institución, que hay que cambiarla y que hay que modernizarla y ponerla a la... ¿Y ese es el rol actual de este ilustre Consejo Universitario en este Es el rol día? de todos en la universidad a partir de ahora. Es decir, no dejemos que este proceso quede en manos de un candidato o de dos candidatos, ¿no? Uno contestatario y el otro conservador. Ese no es, eso es ser reduccionista. No reduzcamos la dimensión del problema, ¿no?, a 2 o 3 candidatos. El problema requiere de un abordaje integral para ser resuelto, y ese abordaje integral, es decir, tiene que ver con estudiantes fundamentalmente, que son el poder más dinámico, los que motorizan el cambio, organización interna, estudiantes, docentes, transformación de norma, ¿no?, estatuto orgánico, escalafón docente, transformación de metodología para reclutar docentes, para pagarle su salario, o sea, para incentivarlo para que investigue, porque investigar no es sentarse en el escritorio y firmar un acta o una formulario y decir, investigué tantas horas. Investigar es producir conocimiento científico y difundirlo, ¿no? El conocimiento, si no se lo difunde, es decir, no tiene sentido. No sirve para nada. No sirve para nada. Así que yo creo que estos son los temas. Hay que salir de la visión estricta sobre las elecciones y sus irregularidades, y 1 o 2 candidatos, y dar la visión de largo plazo, mirar a todo, a la dimensión del problema como tal, y no quedarse solo en la coyuntura, ¿no? Licenciado, para cerrar esta interesante conversación acerca de la situación de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿qué proyección ve usted en estos días hacia la futura nueva elección que se va a presentar? ¿Más candidatos, más opciones? ¿Cómo usted sueña que sería o que debería ser? Primero, que hemos logrado, o sea, y yo tenía mucho temor de que el daño físico de los jóvenes el jueves en la noche pueda ser mayor, ¿no? Hay daños, hay heridos, no se han sacrificado vidas, se ha detenido la violencia. Ese es un gran paso y hay que reconocerle la intervención de las instituciones que hicieron, ¿no? El Comité Cívico, la Brigada Parlamentaria, que no van a contribuir seguramente a nivel de la transformación interna, pero el hecho de lograr tregua, de impedir que la gente se desgarrote, me parece loable. O sea, eso se lo ha logrado, y yo espero que el Consejo Universitario y las instancias internas formalicen ya el nuevo proceso electoral, y que los estudiantes que están en la toma física de los módulos, como ellos les denominan, si levanten su medida y se preparen para su participación en el proceso de cambio. Hasta ahora ha sido clave en la última semana la participación estudiantil. Ellos emitieron un voto y yo dije en varios artículos, seguramente lo van a defender, ¿no? Es decir, los candidatos simplemente han sido mensajeros, el caso del candidato Cadima, de la ansiedad o de la demanda de cambio desde el sector estudiantil. Que los estudiantes levanten su medida, seguramente lo harán cuando tengan la plena seguridad de que su demanda o la demanda de esta anulación de las elecciones
que no ha sido tampoco exclusiva de ellos, sino ha sido una demanda de la sociedad. Es decir, me parece que esto se va a consolidar la semana que viene, es decir, el Consejo Universitario haría una resolución, anularía elecciones en base a la decisión del Comité Electoral y convocaría a unas nuevas, pero ahí está el detalle. Yo creo que hay que darse un tiempo para que hayan modificaciones normativas, para que estas nuevas elecciones no tengan, ¿no?, los mismos problemas que se han tenido. Y aquí ya hay que entrar al proceso de cambio, ¿no? Aquí, desde el momento que se empiezan a transformar las normas electorales, debe empezar el proceso de cambio al interior de la René Moreno. Y este proceso de cambio tiene que ser con debate, tiene que ser pacífico y tiene que ser con participación en gran medida también de actores de la sociedad cruceña, ¿no? Espero que así sea y tengo la percepción de que este año va a ser realmente muy importante para nuestra alma mater, ¿no? Muchas gracias, licenciado Gustavo Pedraza, por estar esta mañana con nosotros y compartir su visión de cómo debería proyectarse la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno luego de este clic que ha hecho el movimiento estudiantil hacia una mejor y futura administración universitaria.